Días, vamos a dar comienzo a este webinar que hoy nos convoca en el Día del Médico, un día muy especial hoy, así que a todos los médicos que están conectados, muy feliz día. En honor a quienes se han sumado con puntualidad, vamos a dar comienzo a este encuentro que hoy nos convoca. Mi nombre es Natalia Rubio, estoy participando junto al Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador, en lo que es la organización del ciclo de conferencias por su 25º aniversario. Además de este día especial por conmemorarse el Día del Médico, casualmente el aniversario será este mismo mes de diciembre, así que estamos con dobles festejos en el mes de diciembre. Hoy en el marco de este ciclo tenemos el honor de contar con una conferencia organizada por el Servicio de Dermatología del Sanatorio del Salvador, junto a la Sociedad de Dermatología de Córdoba y al Servicio de Dermatología del Hospital Córdoba. Agradecemos a la doctora Susana Pereira, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Córdoba, quien articulado junto al doctor Jorge Llenas, el jefe de nuestro Servicio de Dermatología, y también es presidente de la Sociedad de Dermatología de Córdoba. La conferencia de hoy estará a cargo del doctor Sergio Ledesma, especialista en cirugía plástica, sobre quemaduras, qué hacer en consultorio. Antes de comenzar y dar la palabra a los disertantes, vamos a repasar algunos temas técnicos que tienen que ver con este formato de webinar. Al ser para una numerosa audiencia, ustedes van a ver solamente activas las cámaras y los micrófonos de los panelistas, y van a ver por defecto sus micrófonos y cámaras apagados, ¿sí? En caso de querer hacer alguna consulta para el disertante, les pedimos lo hagan en el botón inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Ahí lo pueden escribir en el momento que lo deseen, y van a ser respondidas al final de la conferencia. Tenemos algunos agradecimientos especiales de instituciones del sector de la salud que avalan este ciclo de conferencias, y particularmente esta conferencia de hoy. Agradecemos a la Universidad Católica de Córdoba, que a través de su Facultad de Ciencias de la Salud nos apoya, también al Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, al Círculo Médico de Córdoba, también al Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, ITAES, a la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA, CEDIM, y también agradecemos el especial apoyo que nos brinda el diario La Voz del Interior, publicando estas actividades y también comentando sobre algunos de los aportes que van surgiendo en estos webinars. Ahora sí vamos a presentar al doctor Jorge Llenas para que dé apertura a esta actividad. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias, Nati. Buenos días a todos y muy feliz día para todos nosotros. El servicio de especialista del sanatorio cuenta con médicos formados en medicina interna y en dermatología, y se encuentra absolutamente articulado con otras especialidades. En el caso de hoy, cirugía plástica, y es por esa la razón que queremos presentar al doctor Sergio Ledesma, que es especialista en cirugía general, es especialista en cirugía plástica y reconstructiva, es experto en quemados, como también docente universitario de la Universidad Nacional de Córdoba. Sergio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los colegas, que tengan muy buen día. Gracias, Nati, por la presentación. Gracias, Jorgito. Vamos a empezar a compartir pantalla. Si se puede, denme un segundín. Ay, no sé qué toqué. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿o no? Compartir. Aquí. Perfecto. Bueno, ahí...
Ahí estamos arreglando un poquito esto y le damos comienzo. Bueno, es una actividad, la quemadura vamos a empezar a definirla. Después de la definición, vamos a hablar lo que es el tratamiento de quemaduras en consultorios. Y después de eso, vamos a hacer un pantallazo general de los tratamientos de las diferentes quemaduras. Vamos a ver, para pasarla. Bueno, vamos a pasar a hablar de la definición de quemaduras, que es toda la lesión producida por acción de diversos agentes físicos, químicos, biológicos, que provoca una alteración en la piel, que van desde un enrojecimiento simple a una destrucción total de los tejidos, que tiene diferentes causas: agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos que tenemos los térmicos, como el frío y el calor, mucho más frecuente el calor. Dentro del calor generalmente es por contacto. Estamos viendo un flagelo que en la época de verano son las quemaduras de caño de escape, que es una quemadura típica del miembro inferior, circular, que produce mucho dolor, de un 0,5% de superficie corporal quemada, que ya le vamos a explicar cómo es el cálculo. También tenemos las quemaduras por líquido húmedo, que se llama por líquidos, que generalmente se da también en temporada estival y también en el invierno. Bueno, también tenemos las partes quemaduras eléctricas. Dentro de las quemaduras eléctricas tenemos las médicas, que se da muchas veces por una plancha del electrobisturí. La parte industrial, en los que manipulan los elementos de las corrientes, y en domiciliaria y atmosféricas por rayos que caen en las tormentas. Tenemos también radiación, por ejemplo, lo que es en la quemadura por sol, por radioterapia y por energía atómica, que gracias a Dios en Argentina no hemos tenido ninguna catástrofe. Dentro de los agentes químicos tenemos los ácidos y los álcalis. Acá hay que diferenciar bien lo que es una quemadura por ácido que una quemadura por álcalis, porque el ácido produce una lesión costrosa y es más superficial, no así el álcalis, que produce una saponificación de las grasas de los tejidos, entonces la quemadura es mucho más profunda. También otros agentes etiológicos son los agentes biológicos, que son quemaduras por contacto, pueden ser insectos, medusas, peces eléctricos y algunos batracios. A todo esto tenemos que aprender a cómo clasificamos las quemaduras. Las quemaduras las clasificamos en 3 sectores, que muchas veces pueden estar combinadas. En una quemadura nunca vamos a tener una sola quemadura A o AB o B, porque muchas veces depende del tiempo de la noxa, del agente etiológico que actúe sobre el tejido. Bueno, como dijimos, ya la podemos clasificar en 3 grupos: A, B y B. A la semiología, quiere decir, al ver el paciente, podemos inspeccionar que es la quemadura tipo A, son rojas, son dolorosas y generalmente cura espontáneamente en 1 o 2 semanas. Las quemaduras AB son rosa o rojo pálido o anacarado, hay más de una hipoalgesia, y si el tratamiento está bien hecho y el paciente no se complica o no hay una infección local, cura espontáneamente en 2 semanas. Si hay profundización de esa quemadura o la noxa ha actuado mucho sobre los tejidos, va a pasar de AB a B. Toda esta evolución de una quemadura hacia otra puede estar supeditada a factores epidemiológicos, a diferentes tipos de pacientes: un paciente obeso, un paciente con comorbilidades, o un paciente que está sobrehidratado con edema, puede hacerme pasar de una quemadura de AB a B. Entonces muchas veces, si bien ahora son tratamientos en consultorio, hay que tener en cuenta la parte postural del miembro quemado. Si es la mano, tiene que estar levantada para que no haya edema, y si es el pie, tiene que estar también en reposo. Las quemaduras tipo B son
de color blanca, amarillenta, marrón o negra, depende del tiempo y del agente etiológico. No hay dolor, hay anestesia porque hay destrucción total de los tejidos, y sí o sí requiere sacar esa quemadura, que se llama escarectomía, de sacar la parte de la escara, y luego esperar que granule el tejido y poner un injerto de piel, que ya vamos a pasar a explicar. Estos son ejemplos que les traje, en donde vemos que la quemadura tipo A, que antes se le decía de primer grado, actúa solamente sobre la capa epidérmica. Puede ser eritematoso, flictenular, quiere decir que forman unas ampollitas. En el caso más frecuente es por la quemadura por sol. Las quemaduras tipo A, como les expliqué, pueden ser acá abajo a la izquierda, se ve en la parte flictenular, que estas, en caso de ser pequeñas ampollitas, como se ve acá abajo a la izquierda, se les puede dejar, pero si ya son ampollas más grandes, se las retira sin ningún problema y se las cubre. Las quemaduras AB, que antes se la denominaba de segundo grado, afecta a la parte dérmica, puede ser dermis superficial o dermis profunda. Estas curan, siempre dejando cicatriz, y se reepitelizan gracias a los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y desde la periferia de la piel sana. Acá abajo a la izquierda podemos objetivar dentro de una quemadura AB, es AB superficial, lo que es en el brazo, en el antebrazo, y lo que es en el brazo y en tórax y abdomen, que es blanca nacarada, es un AB profundo. Eso posiblemente a través del tiempo y con el edema que tenga el paciente y las curaciones sucesivas se va a ir profundizando y va a necesitar ser retirado a través de una escarectomía y luego esperar que granule y tenga un buen tejido para hacer un injerto. Las quemaduras de tercer grado, que le decíamos tercer grado, que son tipo B, hay una afectación de todas las capas de la piel. Podemos ver el color que ya es, acá abajo una carbonización del miembro, acá arriba tenemos el tórax, la parte posterior. Esto es una solución que muchas veces infiltramos con anestésico local o con adrenalina, una solución de Klein para que no sangre tanto en el momento de la cirugía. Esta escarectomía que vemos acá, que es sacar el tejido quemado, se puede hacer con cualquier tipo de elemento, bisturí, tijera, dermátomo eléctrico, dermátomo manual. Lo que es importante es sacarlo. Cuanto más rápido se saque, mejor, porque esto libera toxinas y me hace un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Acá abajo a la derecha puse el nombre de escarectomía, que es un acto quirúrgico que nos permite sacar toda la piel quemada. Esa escarectomía puede ser superficial, que se llama tangencial, o fascia. Acá vemos en el miembro lo que es la fascia muscular. Cuando estas quemaduras son circulares, acá el nombre del acto quirúrgico difiere. En la guardia, ya sé que es por consultorio lo que estamos haciendo, pero tienen que saberlo. La diferencia entre escarectomía y escarotomía. Escarotomía es una incisión que se hace en una quemadura tipo B en un miembro circular para disminuir el riesgo de síndrome compartimental. Bueno, si nos preparamos para hacer consultorio, tenemos que ver cómo calculamos la extensión. ¿Cómo se calcula la extensión? Con la regla de los 9. Esto es en adultos, el porcentaje. En la cabeza es un 4% anterior y 4% posterior. En el cuello, 1%, tórax, 18% anterior y 18% posterior. Miembro inferior, 9% anterior y posterior. 9 anterior y 9 posterior, y 1% en genitales. ¿Para qué sabemos esto? Para calcular el paciente. Dos cosas. Una, en qué cuadro de gravedad está, según su porcentaje de quemadura, y para rehidratarlo en caso que sea internado. Toda hidratación tiene que ser hecha con Ringer lactato, no con solución fisiológica, porque si no hay una extravasación del líquido y aumenta el edema. En consultorio lo que nos vamos a focalizar nosotros es en las quemaduras tipo A, AB
y B, pero el grupo 1 y 2. ¿Qué hace que nosotros tengamos un paciente en consultorio en un internado? Primero, el porcentaje. Segundo, el cuadro de morbilidad del paciente. Tercero, la tolerancia a la curación. Quemadura tipo A solar, hemos visto desde el 1% hasta más del 60%, en donde el paciente viene con un síndrome de hipertermia, confuso, deshidratado, con fiebre y prurito. Ahí lo que se hace al paciente, se le da una hidratación por guardia, con Ringer, se espera que se mejora, se le baja la fiebre, se le hace un antihistamínico, se le pone una crema, que es el tratamiento que lo vamos a ir viendo, pero básicamente nosotros no lo internamos, solo lo dejamos 2 o 3 horas hasta que se mejore clínicamente. Las quemaduras tipo AB, en donde ya hay una alteración al nivel dérmico, la piel va a estar expuesta, el paciente le va a doler, y hay que cuidarla muy bien en la piel, porque si se infecta o se contamina, se va a profundizar y pasa de necesitar una curación ambulatoria a una intervención quirúrgica. Vamos a tratar en consultorio hasta un grupo 2. Supongamos que es todo un tórax quemado o el miembro superior y la cabeza, que eso sería ya aproximadamente un 15%. Más del 16%, ¿por qué se interna el paciente? Básicamente porque es muy engorroso curarlo al paciente sin anestesia, le duele mucho, son apósitos especiales, son grandes porcentajes que hay que cubrir, y solo muchas veces en consultorio no se puede, no es así lo mismo tratar una mano, un 1%, como lo calculamos con la palma de la mano, el porcentaje de la regla de los 9, faltó decirle eso. Entonces así vamos viendo cuánto es la extensión de la superficie corporal que va. Bueno, y por último tenemos la quemadura tipo B, que también la manejamos hasta el 5% o hasta el 6%, eso no hay problema. ¿Qué hay que ver en una quemadura tipo B? Es su ubicación, el tiempo de quemadura de tipo B, que no haya infección periescara, o sea, quemadura profunda, porque muchas veces el paciente se deja estar como no le duele, y camina, no hace reposo, sigue trabajando. Son todas cosas que van a entorpecer la evolución de nuestro paciente. Una vez que ya aprendimos a ver cómo elegimos un paciente, vamos a la práctica. Esto, para que vean, es el consultorio del Instituto del Quemado, en donde lo atendemos a los pacientes 2 veces por semana, los lunes y los jueves a la mañana. Entonces tenemos que tener bien claros los criterios de internación. No solamente lo maneja el dolor, sino la superficie corporal quemada, la profundidad de la quemadura, y hay detalles que hay que tener en cuenta en pacientes en pliegues, lo que es mano, zona inguinal, vía aérea, zonas funcionales como el cuello. ¿Por qué se los deja internados a esos pacientes? Porque cuando más tórpida sea la evolución, más retracción y alteración funcional va a tener ese paciente, lo cual nosotros tratamos de evitar. Tratamos de tener un paciente que se reincorpore rápido en la vida social, que sea un paciente feliz, que no sea un paciente secuelado, y que sea un paciente que se sienta cómodo vivir en la sociedad. Créame que es muy difícil llegar a eso. ¿Cómo logramos? Bueno, una vez que vimos el paciente, lo clasificamos, ¿qué tratamiento le hacemos? ¿Cura expuesta o cura oclusiva? Cura expuesta en todas quemaduras tipo A, en genitales y en rostro. Cura oclusiva en todas las quemaduras tipo AB y B, en el resto del cuerpo. Estos son ejemplos de quemaduras de tipo A, quemaduras que se le utilizamos sulfadiazina de plata, que tiene un antibiótico, que le utilizamos la plata, nosotros lo utilizamos mucho, la vitamina A y la lidocaína, que le va a calmar el dolor, va a aportar que se nutre la piel, y un concepto muy importante, que hablamos con el doctor Llena la otra vez, que en los pacientes no hay que darle antibiótico bioral, salvo que en las quemaduras tipo B, en la zona perilesional, vean
signos de flogosis. Ahí sí se le da un antibiótico, pero si no, son todos antibióticos tópicos. Y dentro de los antibióticos tópicos, yo personalmente trato de que sea uno solo para no combinarlos, porque se puede combinar, como ya verán más adelante. Si bien la quemadura tipo A, ya aprendimos que se le trata con sulfayacina de plata, hidratación, antipiréticos y antihistamínicos, las quemaduras tipo AB y B, lo que hay que hacer es remover toda lesión ampollar. Una vez que está limpio, se lo lava con jabón de clorexidina. Antes lo lavamos con Pervinox jabonoso, la clorexidina ya sacó el Pervinox. Y una vez que esté limpio, se lo pasa a ocluir. ¿Con qué lo ocluimos? Bueno, acá son ejemplos más de pacientes internados que se lo lava. En la cara va expuesta y los miembros va oclusivos con miembros elevados para disminuir el edema y disminuir el dolor. El edema es un desencadenante del dolor muy importante. Por eso es importante que tengan en cuenta cuando está quemada la mano, está quemado el pie y ve que está el pie hinchado, es que el paciente no hace reposo y eso aumenta mucho el dolor, por más que le demos analgésicos. Nosotros usamos una compresión precoz, reposo, miembro en alto y curaciones cada 48 horas. Los tópicos usados, quemadura de tipo A, generalmente sulfadiazina de plata. En caso que sea alérgico a las sulfas, se le puede dar crema con vitamina A. Acuérdese que una quemadura que no hay destrucción de los tejidos, solamente hay dolor por el edema que se produce y liberación histamínica. Solamente con un gel Potsdam, que lo manejan muy bien los dermatólogos, una crema con vitamina A, paños fríos, y hay una escala de dolor que nosotros utilizamos muchas veces, un analgésico combinado con paracetamol, que después vamos a charlar un poquito con el doctor Llena de lo que es la escala del dolor. También se le puede usar rifocina spray, rifocina crema. Yo la dejo más cuando pienso una quemadura, que hay una infección por pseudomonas, entonces combino, en cura oclusiva, combino la nitrofurazona con la rifocina spray y la polymyxina en polvo, que es un antibiótico muy bueno. Entonces esta combinación de estos tres medicamentos, más allá que si hay escara, hay que sacarla porque si no la pseudomona va a persistir, se la saca en forma quirúrgica. Aumentando la frecuencia de las curaciones y utilizando 3 antibióticos, vamos a lograr una mejora de la quemadura. Y también utilizamos otro tópico, sobre todo en las quemaduras por caño de escape, en donde el paciente todavía presenta lesiones y restos de escara o restos de piel que tienen que ser sacados. Utilizamos la colagenasa más cloranfenicol, con un muy buen resultado en cura oclusiva. Si bien es un poco caro para la adquisición del paciente, le da una pequeña libertad si sigue los parámetros de las curaciones, como son curaciones 2 o 3 veces por día, cambio de apósitos, reposo con miembro en alto, y control aunque sea una sola vez por semana. Muchas veces en las quemaduras A, B y B, para no producir semejante dolor al extirpar la gasa, ponemos una interfase. Esa interfase la venimos usando en 1995, donde fue presentada en el Congreso Latinoamericano de Quemaduras, sacado de un libro que se utilizaba en Francia para tratamiento de quemadura en mano. Se utilizó el celofán. ¿Para qué me sirve? Para evitar las adherencias como una barrera y para mantener el medio húmedo. Es importante que esté fenestrado. Al tener mucha celulosa permite el pasaje del antibiótico. Acá vemos abajo a la derecha que lo podemos en packs estériles, que me sirve para llevarlo al consultorio, donde el paciente se lo lava. Una vez que está limpio, se le pone el celofán. Y muchas veces utilizamos otro, como el carbón activado. El costo no es el mismo. Pensemos que tenemos que curar, como veían, 50, 60 pacientes,
y la parte pública es muy difícil llegar a conseguir 50 planchas de Actisor, que es carbón activado, que es bacteriostático, muy bueno en las quemaduras que son un poco secretantes, en las AB. En las B ya no lo utilizaría porque ya está hecha la quemadura, hay que sacarla. Una vez que saco la quemadura, sí puedo utilizar el Actisor. En caso de no utilizar Actisor, también se puede usar en los alginatos de calcio. Este es el más frecuente acá en Córdoba y en la Argentina. El Actisor también, pero dejó de entrar en un tiempo. Seguimos con cobertura. Aquí vemos un alginato de plata y el carbón activado. Están muy bien para utilizar en estos miembros, que después lo vemos como fue injertado acá, y la curación con gasa con nitrofurazona. También utilizamos muchas veces sustituto temporario de piel. Antes era piel de chancho, que se llama seno injerto. En Brasil usan piel de pescado, que es piel de tilapia, que son procesados, no sé cómo lo procesan. Y los homoinjertos, que son criopreservados, que es piel cadavérica humana, tratada y colocada hasta que el paciente presente tejido de granulación, para evitar que el paciente se deshidrate y haya un gran exudado, se colocan. Una vez que hay buen tejido de granulación, se saca y se hace el injerto posterior. Esta es una quemadura típica en donde vemos que la mano hace colocado el celofán se adhiere, no hace falta sacarlo, nos permite ver si hay infección, si no hay infección, si hay edema, si no hay edema. Se lo lava, muchas veces cuando sale, ya el celofán sale por dos cosas. Una, porque ya está listo y ya hay brotes de epitelización, o porque tiene secreción, lo cual me permite verlo. Si tiene secreción, se lava de nuevo y se vuelve a colocar. ¿Por qué uso un celofán? Porque si no el paciente sería muy doloroso y sería intolerable la curación. Y eso, ya cuando el paciente se le torna intolerable la curación, es un signo de alarma que hay que internarlo y hacerlo bajo anestesia general. Aquí vemos la mano ya al 5.º día, donde se lava y se empieza con tratamiento con cremas tópicas. Esto ya vemos a los 15 días, donde ya el celofán se despega solo. Al paciente no le decimos que lo arranque, le decimos que vaya, que se bañe, y que recorte lo que se va soltando, lo que se va despegando, y que el resto le siga con sulfadiacina de plata. Es una zona donante, que ya vamos a ver lo que es, también lo utilizamos. Acá, lo ideal también podría ser utilizar el Actisor o el alginato de plata, pero bueno, como les dije, es mucho más oneroso que un celofán. Hablé de tratamiento de tipo A, tipo AB, y ahora tipo B, que les había comunicado que había que sacar lo que es la piel quemada. Una vez que se saca la piel quemada, esperamos que haya tejido de granulación, que es tejido apto para recibir un injerto. Para recibir un injerto no tiene que haber ni infección, el paciente tiene que estar en buen estado y tiene que haber tejido de granulación óptimo. ¿Qué es un injerto? Es un trozo de tejido que va desde un lado del cuerpo a otro. El sitio que es donante, sitio dador, y otro sitio receptor, en donde no mantiene su vascularización, lo que lo diferencia de un colgajo. Un injerto puede ser del mismo individuo, que el autoinjerto, de un gemelo univitilino y su injerto. Homoinjerto desde la misma especie sería en este caso cadavérico, y seno-injerto o heteroinjerto era de distinta especie, lo que le decía que era de piel de chancho, que se utilizó en una época, o de tilapia, que usan en Brasil, que es de un pescado. Puede ser solamente piel, o puede ser piel y cartílago. Puede ser simple, solamente piel, o compuesto por cartílago. Puede ser, según el espesor de la piel que vayamos tomando, muy finito, intermedio, grueso, en caso que sea parcial, que decir que tomamos una parte de la que es dermis y epidermis, para permitir que vuelva a crecer la piel ahí, se vuelve a epitelizar. Si yo tomo un injerto de espesor total,
no vuelve a crecer la piel, que decía epitelizar, y eso necesita ser o reinjertada o ser cerrada con cirugía borde a borde. Bueno, esto ya es un poco más detallado, según puede ser fino, intermedio y grueso, los de espesor parcial, que tienen nombre propio. ¿Para qué les digo esto? Para que sepan que el injerto fino tiene mayor contracción que un injerto intermedio grueso. Entonces un injerto fino se puede poner en cualquier parte del cuerpo, en cambio un injerto intermedio grueso va en zonas específicas, como por ejemplo zonas articulares, para que no haya tanta retracción articular y tenga muy buena movilidad cada miembro. El injerto de espesor total tiene el nombre propio, Wolf-Krauss, es toda la dermis. Para injertarla la dermis hay que limpiarla bien por abajo y sacarle el tejido celular subcutáneo y ver que quede ningún resto. Si quedan restos no va a pegar el injerto, porque no tiene ningún vaso. El injerto tiene tres fases de nutrición, primero por capilaridad, después a las 48 se empieza la neoformación de vasos, y a los 5 días ya están formados los vasitos. Por eso al injerto se lo cura, al paciente injertado se lo cura a las 48, o a las 72, o al segundo o al 5.º día, en donde ¿qué puede hacerme perder el injerto? Un hematoma que estaba abajo, o que se mueva. Entonces nosotros drenamos el hematoma y volvemos a recolocar. Las zonas donantes es la zona de donde voy a sacar la piel. Básicamente en un gran quemado puede ser de toda parte del cuerpo, pero tratamos que no sean zonas visibles, sobre todo en mujeres, para no producirle secuelas, porque va a quedar una hiperpigmentación o una cicatriz. Lo que hacemos muchas veces es una zona donante en la parte del flanco, infiltramos para que no haya sangrado. Este es el injerto tomado, se lo estoy mostrando. Acá en la parte blanca muchas veces aparece un puntillado. Acá no aparece porque fue infiltrado con adrenalina, entonces nosotros disminuimos el sangrado del paciente. Y después se hace una resección acá y se lo coloca. Este injertito, en zonas visibles, en cara y en mano o cuello, tratamos de apenita hacer una pequeña incisión para que drene, para que no se haga el hematoma y no me lo despegue, y se pueda nutrir el injerto. Pero en el resto de la parte del cuerpo, que necesitamos cobertura, se le hacen incisiones, que es un mallado, para aumentar la superficie. ¿Cómo tomamos el injerto? Muchas veces empezó en la historia con una pequeña agujita y cortándolo por abajo, que es el injerto de Davis, y se lo ponía en punch, en diferentes puntitos. Acá actualmente se utiliza la navaja, un cuchillo fino quieto, donde tiene un mango, un peine, y la navaja está puesta ahí adentro, o el dermatomo eléctrico de Payet, que tienen lo mismo, tiene el peine oscilador, que nosotros lo hacemos de forma manual, acá es mecánico, el botón activador, el mango, el transformador, esa es la hoja de la navaja y eso es el cubrehoja. Y esto es el tabulador, que es importante, a diferencia del otro, que yo lo coloco acá hasta los milímetros, entonces le puedo dar el espesor que quiero, le hago presión, y no es tan de operador dependiente, porque en el otro muchas veces hay que saber, porque no tiene esta marquita de tabulación, hay que saber regular la navaja y darle la mayor intensidad o menor intensidad, porque si no va a ser un injerto una toma profunda, y si la toma es profunda y yo quiero hacer un injerto parcial y estoy tomando un injerto total, voy a tener que injertar la zona donante, y ya es aumentar la superficie cruenta. Bueno, eso ya es cuando está armado. Y esta es una paciente donde se ve una brida mentotorácica, que ya es secuelada, la paciente socialmente triste, que no se incorporaba. Se hace una resección de todo lo que es la parte mentotorácica de la cicatriz, se libera, ahí se toma un injerto, ahí lo que le decía, apenas la fenestración, se lo fija y se lo ocluye. Eso ya a los 48, 72 horas ya está prendido el injerto, esto ya tiene más tiempo, hay lesiones costrosas, el color este es la rifosina que se le puso. Esto es acá le puse esto para ver la fenestración.
Fíjense que yo no puedo hacer este fenestrado para aumentar la superficie que cubre en una mano o en una cara, porque el paciente lo estoy condicionando socialmente y la mano, la cara y el cuello son conectores sociales. No lo puedo mandar un paciente injertado fenestrado en la cara o en la mano. Esto en tórax, ¿se acuerdan que yo le dije? Acá ven arriba en lo que es la parte de la axila y el brazo, los huequitos son más chiquitos para que no haya mayor retracción, y acá son más grandes para lograr una superficie. ¿Se acuerdan que les dije que el movimiento o el hematoma podía hacer que se pierda el injerto? Acá se lo fija y después se lo envuelve el paciente. Estos pacientes no lo podemos tratar por consultorio, pero tienen que saber que tienen que ser internados. Bueno, ya está la paciente que fue injertada con injerto de espesor grueso, ya evolucionada, en donde vemos la excursión total del cuello. No solamente se logra con el injerto, sino se logra con compresión y fisioterapia. El paciente quemado no es solamente el cirujano, sino de un equipo multidisciplinario. Ya la paciente feliz, reinsertada socialmente. Bueno, y ya con esto terminamos lo que es la charla. Si el doctor o alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Sergio, muchas gracias por tu charla, la verdad que realmente muy entretenida e interesante. Hay algunas preguntas de los panelistas. La doctora Pereira, ¿sí?, pregunta si se puede utilizar corticoides en quemaduras tipo A, corticoides sistémicos en quemaduras tipo A. Y la verdad que no está indicado. No lo utilizamos. Nosotros utilizamos solamente sulfadiacina de plata o un gel posolar. El corticoide no está indicado para nada. Si tiene alguna liberación histamínica, no sé por qué quiere usar el corticoide, pero nosotros usamos antihistamínicos solamente y crema con vitamina A. Perfecto. Cristian Danielo te pregunta si tenés experiencia en el uso de injerto de placenta. La estamos utilizando, no es un injerto de placenta, sino la utilización de la membrana amniótica como interfase. En vez de celofán, en vez de lactisor, en vez del alginato de plata, se coloca la membrana amniótica y la estamos utilizando mucho. ¿En dónde? En las quemaduras AB, que sabemos que va a epitelizar, pero lo utilizamos como un sustituto temporario. Se recibe la placenta, se la limpia, se la hidrata en 3 veces y se la coloca del lado coriónico sobre la quemadura. Perfecto. Una pregunta más. Cuando hablas del tema del dolor, ¿sí? ¿Cómo podés categorizar la calidad de dolor en el paciente? ¿Cómo harías eso, Sergio? Bueno, muy importante la pregunta, doctor. Al paciente lo manejamos en 3 etapas básicamente el dolor. En la primera etapa tiene que tolerar el dolor. Cuando el paciente se va a la casa le decís, mire, que haga reposo, venda elástica para disminuir el edema y disminuir la irritación nerviosa, y le damos un analgésico que es paracetamol con diclofenac asociado. Para segunda escala de dolor, en donde ya ve el paciente según los criterios de gravedad, tenés que manejar un derivado morfínico o un tramadol asociado con paracetamol. Siempre asociamos el tramadol con el paracetamol, nos da muy buen resultado. Le damos que tome 50 miligramos un comprimido antes de que vaya al consultorio, una horita antes. Y si ya el paciente necesita más que tramadol porque no lo soporta, es un paciente que tiene que estar internado con anestesia general o pseudoanalgesia, derivado morfínico endovenoso. Perfecto, Sergio. La doctora Mónica Barengo te pregunta si usás plasma rico en plaqueta en quemaduras. No, lo que he utilizado no es plasma rico en plaquetas, sino pacientes que ya han sido injertados. Lo que hago es un lipofilling, hago una lipoaspiración,
separo lo que es la grasa, la proceso, y la coloco debajo del injerto para darle mayor volumen. Muchas veces hay una interfase o hay porque cuando hacemos la escarectomía levantamos tejido, y entonces me va a quedar una desproporción entre el tejido sano y el tejido injertado. Ese tejido sano y tejido injertado lo que trato es de rellenar esa diferencia a través con grasa y que sea más homogénea. Y eso le da mucho mejor calidad de piel. Perfecto. Ahora una pregunta personal. ¿El paciente quemado necesita algún tipo de suplementación, vitamínica, mineral, dieta especial, algo de eso? Muy buena la pregunta, Jorge. El paciente quemado necesita siempre un suplemento vitamínico. A lo mejor pequeñas superficies, no con una dieta rica en vitamina A, vitamina C y zinc, muchos minerales, me lo va a mejorar. Pero un paciente gran quemado necesitamos no solamente eso, sino se le hace una alimentación por sonda enteral, se le hacen colaciones especiales, tenemos un equipo de nutrición, y es una dieta hipercalórica e hiperproteica que se le da, porque es un paciente que gasta muchísima energía. Perfecto, muchas gracias. Voy a chequear que no haya ninguna otra pregunta más. Bueno, por lo pronto no. Sergio, muchas gracias por la charla, la verdad realmente muy interesante. Así que, bueno, yo quiero aprovechar para felicitar a todos de nuestro día. Si me permiten, voy a leer un pequeño párrafo que encontré, por qué razón hoy es nuestro día. El 3 de diciembre de 1833 nació en la ciudad de Camagüey Carlos Finlandais Barres. Su padre tenía un origen británico y fue médico también. De ahí probablemente vino su pasión por la medicina. Barres comenzó a investigar por qué se propagaba la fiebre amarilla. En su informe planteó, al comienzo, que la enfermedad se transmitía por la picadura de un mosquito. Esto no fue aceptado en su momento, ya que en esos años se consideraba que el contagio se concretaba por objetos o por la ropa de los pacientes que estaban enfermos. Después de casi 20 años, hubo algunos avances sobre la enfermedad, hasta que en el año 1901 se creó en los Estados Unidos una comisión para luchar contra la fiebre amarilla que azotaba la creación del Canal de Panamá. Esta junta de investigadores comprobó que la teoría del Dr. Finlay era totalmente cierta y comenzó a trabajar en torno a la prevención y la lucha contra el mosquito Aedes aegypti. Desde ese momento quedó confirmado como principal agente de la propagación de la enfermedad. Recién en el año 1955, la Confederación Médica Panamericana de la Salud estableció que el natalicidio del doctor cubano era el día ideal para conmemorar el Día del Médico, ya que su descubrimiento salvó miles de vidas. Así que esa es la razón por la cual hoy estamos festejando el Día del Médico. Vamos a darle cierre. Voy a invitarle a Nati para que haga un cierre final de la jornada y quedo agradecido y a su disposición para lo que haga falta. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Sanatorio del Salvador, agradecer a todos los participantes. El hecho que se hayan quedado hasta el final de este webinar demuestra el interés manifestado por la temática, seguramente por la altura del disertante y el nivel de los organizadores, tanto los servicios de dermatología del Sanatorio del Salvador como del Hospital Córdoba, y también la Sociedad de Dermatología de Córdoba. Antes de cerrar, un anuncio para todos aquellos que no pudieron ver el webinar completo, o para quienes quieren invitar a ver esta grabación, queda a partir de unas horas disponible en internet, a través del sitio del Sanatorio del Salvador, en nuestro canal de YouTube. En el chat van a poder ver el link para acceder. Ahí está no solamente la agenda de actividades de este ciclo, sino que también está la grabación de todos los webinars, así que pueden acceder allí a esta grabación del día de hoy, como les decía, en unas horas. Y ahora sí vamos a compartir la plaquita anunciando la última actividad del ciclo. Como decíamos inicialmente, se trató de 25 webinars para celebrar los 25 años, y esta actividad es organizada por el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Sanatorio del Salvador. El tema será cirugía valvular mínimamente invasiva.
va a ser el jueves 9 de diciembre a las 15 horas, y el disertante será el doctor Guillermo Nuncio Baccarino. Él es jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Austral de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, invitamos a los panelistas, al doctor Llenas, al doctor Ledesma, a encender cámaras y saludar a todos. Y muchas gracias y feliz día para todos los conectados.